así como el pequeño como el grande, ahí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, ahí como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, amén. Esta ha sido la participación del grupo número 1 de los jóvenes de Glencoe, Nueva York, titulando el tema El poder de la alabanza. Y espero que cada uno se han gozado y han fortalecido con este tema. Que el Señor le bendiga. Yo recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado y a través del cielo azul
En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La juventud vencedora en Cristo, segundo grupo de la Iglesia Emanuel de la ciudad de Glencón, se nos es un privilegio presentar el tema titulado El mensaje a las 7 iglesias. Introducción. El libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es decir, de toda la Biblia, y el más extraordinario, y a la vez una revelación del futuro, una profecía y un conjunto de 7 cartas. El libro es una revelación profética, una revelación profética con relación a la esencia de su contenido, una profecía respecto a su mensaje y una carta con relación a su destinario. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis dirige 7 cartas a 7 iglesias en Asia Menor, y cada carta es proclamada por Jesús y registrada por el apóstol Juan, y cada carta declara los triunfos y fracasos de las iglesias de ese entonces, y advierte a toda congregación que se arrepienta. El consejo de estas cartas es profético y advierte a todas las congregaciones de las trampas que pueden desviarnos de la verdadera doctrina de Cristo y de nuestra fe. El mensaje es claro y es específico. Éfeso, la iglesia que había dejado su primer amor. Esmirna, la iglesia que sufría persecución. Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis, la iglesia que estaba muerta. Filadelfia, la iglesia que había perseverado fielmente y había guardado la palabra de la paciencia. La Odisea, la iglesia que tenía una fe tibia. Entendemos que los mensajes enviados por Jesús a todas las iglesias por medio de su discípulo amado, el anciano Juan, son enseñanzas que han tenido y seguirán teniendo la misma eficacia, la misma autoridad y el mismo poder para todas las iglesias de todas las generaciones. Las verdades dichas en estas cartas no solo desempeñaron un papel importante en las iglesias de Asia Menor, sino que se aplican a las verdades y vivencias reales de todas las congregaciones de hoy en día. Por lo tanto, Jesús revela por medio de su ángel a su siervo Juan todas las cosas de las iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que era, y que es, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes, Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí, dice Juan, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le pasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega,
el primero y el último, el que estuvo muerto pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba yo en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí tras de mí una gran voz como trompeta que hablaba diciendo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era y que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido su pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Aleluya. Y me volví, dice, para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Aleluya. Aleluya. Y sus ojos, dice Juan, eran como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y a su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro dice que resplandecía como resplandece el sol en sus fuerzas. Y cuando me vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave del Hades y de la muerte. Con este tema queremos dar a conocer la condición espiritual en la que se encontraban todas estas iglesias. Y a continuación los demás jóvenes con el desarrollo de este tema. Dios le bendiga. Iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2:1. Y al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: este mensaje va dirigido principalmente al ángel o el anciano pastor de la iglesia, quien vela por la alimentación espiritual, el cual incluye su protección. Al cumplir ambos deberes, el líder debe saber que la grey le pertenece a Dios y no al pastor. Dios encomienda una parte de su rebaño al pastor para que dirija, cuide y alimente. Amén. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los falsos apóstoles son aquellas personas que se disfrazan como líderes cristianos y hacen que otros los sigan y los conducen al mal camino. El verdadero apóstol es aquel que es enviado por Dios, como un embajador de Jesucristo con un mensaje divino y cristocéntrico. El falso apóstol es un impostor que no representa verdaderamente a Cristo y cuyo mensaje es falso. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras. El concepto que el Señor usa para referirse yo conozco tus obras es que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, porque ninguna de tus acciones, por muy secretas que sean, no han sido percibidas ante los ojos de Dios. Conociendo todas nuestras acciones, nosotros podemos creer que estamos
estamos haciendo muchas cosas para Dios, comportarnos bien y venir a la iglesia, pero he aquí dice, Señor, yo conozco tus obras. Las obras de la iglesia de Éfeso eran el trabajo, la paciencia y no tolerar la maldad. ¿Qué clase de obras nosotros estamos haciendo? Amén. Apocalipsis 2:3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. La iglesia de Éfeso continuaba haciendo todas estas obras sin desmayar. Ellos mostraron una perseverancia piadosa de la cual es digna de imitar. Por todas las experiencias vividas, esta era una iglesia sólida, la cual trabajaba arduamente y tenía un gran alcance y protegía la integridad del Evangelio. Hoy en día la iglesia se ha acomodado a un sistema moderno de prosperidad donde sufrir por la causa de Cristo ya no es causa de gozo, mientras que la Biblia nos dice en Mateo 5:11-12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Amén. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En esta carta entendemos que el primer amor se refiere al amor que sentimos por Dios cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas y comenzamos una relación con Él. Este amor se refiere al primer amor profundo y la devoción de Éfesos a Cristo y a su palabra. Esta advertencia enseña que no es suficiente conocer la doctrina correcta y obedecer algunos mandamientos, sino que el llamado de la iglesia es amar a Dios sobre todas las cosas y guardar todos sus mandamientos. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Hoy en día podemos estar como la iglesia de Éfesos, estar ocupados en buenas obras, en protemplos, ofrendas, diezmos y ayudas humanitarias, estar ocupados y afanados y turbados como Marta, pero sin escoger la mejor parte, que es sentarnos a los pies del Señor como lo hizo María. En San Lucas 10, versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba de muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiéndole Jesús le dijo, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Podemos estar trabajando por el amor a Dios, como los Efesios, amando la obra, pero sin amar el dueño de la obra. Amén. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cristo exhorta a la iglesia que reconozca su error y le hace un llamado al arrepentimiento. La iglesia en Éfeso es muy probable que con sus obras creían que no estaban caídos y que no necesitaban de un arrepentimiento. Al igual que la iglesia en Éfeso, hoy en día la iglesia actual vive de la misma manera, creyéndose muy importantes por creer que tienen buenas obras. Pero el llamado de Dios es, vuélvanse de su mal camino y hagan las primeras obras. Jonás 3:8 dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Amén. Apocalipsis 2:5. Y haz las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Aquellas primeras obras que hacíamos al principio, aquellas oraciones de madrugada cuando íbamos delante de Él para que Él nos guiara en nuestro caminar, aquellas vigilias donde nos quebrantábamos, aquellos cultos extendidos donde durábamos tiempo y tiempo, aquella relación con Él era nuestro primer deleite. Hoy en día parece ser que nuestro deleite son las obras de la carne. Debemos nosotros buscar primeramente el amor de Dios. El que deja el primer amor dice que puede con
espíritu, sino en la carne. Amén. Apocalipsis 2:5. Hoy en día hay mucha gente que no está arrepentida, sino con la conciencia de sus malas obras. Y su conciencia los acusa que en realidad no están haciendo la voluntad de Dios, porque queriendo agradar a Dios, viven en contiendas, pleitos, chismes, envidia, fornicación, adulterio. La palabra del Señor dice: limpiaos y lavaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, como dice en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean vuestros pecados borrados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. A pesar que la iglesia de Éfeso había sido descualificada en cuanto al primer amor, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Dios conocía las obras de ellos, sus lágrimas, su llanto y su sufrimiento, pues Dios no daba sus tribulaciones. A pesar de dolor, Cristo nos dejó ejemplo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21-23. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, lo cual no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, y además decía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa el que juzga justamente. Amén, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos tenían que citar las prácticas del Tanaj Torah. Se consideraba judío a todo aquel que nacía de padre judío. Por lo tanto, ser judío era cuestión de descendencia biológica o adopción espiritual, por medio de hacerse prosélito o descendiente de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Muchos decían ser judíos, pero no guardaban la ley. Al igual que hoy en día, muchos profesan ser cristianos, pero no lo son, porque son hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ello. Amén. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Ese sufrimiento los había despojado de todo lo material excepto de Jesucristo. El despojo de vuestro bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Amén. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús no les prometió excepción de sufrimiento, sino que les explica y les ordena que no tengan temor, porque la persecución viene de parte de Satanás. Él hará que los creyentes sean apresados o incluso ejecutados. Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a persecución y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amén. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia no estuvo dispuesta a negar a Cristo, aun cuando los adoradores de Satanás mataron cruelmente a uno de sus miembros.
Nosotros, la Iglesia de Cristo que vivimos en este mundo, necesitamos estar firmes contra las fuertes presiones y tentaciones de la sociedad. Esta iglesia, el Señor quiere que tomemos esta iglesia como ejemplo, que seamos testigos y que demos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaron a Balac a poner ante tropiezo a los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesús exhorta a la iglesia el problema grave que había dentro de ella, porque había maestros corruptos que llevaban al pueblo a la inmoralidad, mundanalidad y falsas ideologías, como la doctrina de Balaam, que servía de tropiezo para los hijos de Israel. La tolerancia y la apostasía al pecado es un problema grave que aún sigue afectando a la iglesia hoy en día. Muchos no conocen la responsabilidad de combatir, corregir y disciplinar a los que enseñan doctrinas falsas. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 19. Vemos que el Señor siempre, a cada una de estas iglesias, Él alaba lo bueno de cada una de ellas. El Señor a esta iglesia por el amor, la fe, el servicio y su paciencia. Y por último, el Señor reconoce que las obras que ellos hacían eran mejores que las primeras. El Señor había observado un progreso grande en esta iglesia en el ámbito espiritual. Esto es interesante porque hoy en día hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo y pasión por servir al Señor, pero poco a poco menguan y después están desanimados. Todos los cristianos deberíamos desear fervientemente que nuestras últimas obras sean mejores que las primeras. Amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 dice: pero yo tengo unas pocas cosas contra de ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor, después de haberle dado una lista de sus acciones dignas de alabanza, también le advierte severamente por tolerar a Jezabel, que promovía falsas doctrinas e inmoralidades. Esta iglesia fue seducida por ese espíritu, se caracteriza por ser arrogante y dominante y ser defensora de la adoración a Baal. ¿Quién es Jezabel? ¿Y por qué se menciona en esta iglesia? Esta mujer fue la esposa de uno de los reyes de Israel llamado Acab, el cual persuadido por ella para que permitiera los templos y los ritos paganos de los Baales, llevando así a los israelitas a la idolatría, a la corrupción y a la inmoralidad sexual. Amén. Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Las obras de Jezabel eran abominación ante los ojos de Dios, pero a pesar de eso, Él le dio tiempo para arrepentirse, a pesar de su gran misericordia, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero ella no quiso. Lo mismo ocurre en la iglesia actual. Hay gente que vive en la misma condición de Jezabel, pero el Señor nos dice en este día: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Iglesia, Él no quiere que nosotros vayamos a condenación eterna. Como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 22 dice: y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de los pecados de ella. Se refiere a una enfermedad, a una angustia, dolor, juicio y condenación para aquellos que aceptaron las enseñanzas de esta mujer. Para aquellos que aceptaron las enseñanzas de esta mujer. Por tanto, la cama que un día fue el hecho de su pecado, hoy será la de su castigo. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 23 nos dice: he aquí a sus hijos yo los castigaré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y doy a cada uno según vuestra obra. Las enseñanzas de esta mujer habían creado otra generación con las mismas enseñanzas y con las mismas prácticas inmorales, corriendo en el desenfreno. Y Dios dará a cada uno según vuestras obras. Dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, y doy a cada uno según vuestra obra, según vuestro camino. Podemos pasar en la iglesia como buenos cristianos, mostrarnos bien vestidos y mostrarlos ante la congregación como santos, pero Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 nos dice que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra a partir del alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia, y todas las cosas están desnudas y abiertas delante de sus ojos, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos conocen, las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. A pesar de las doctrinas satánicas dentro de la iglesia, había un grupo de personas que mantuvieron su fe a la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Retuvieron su fe y la doctrina de Cristo. Rechazando a los engañadores y a los falsos maestros. De igual manera, esa advertencia viene para la iglesia actual. Dios nos hace el llamado que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. Amén. Apocalipsis 3.1 dice: Apocalipsis 3.1 Apocalipsis 3.1 dice: el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. El mensaje de iglesia Sardis es un mensaje para cada uno de nosotros como los hijos de Dios. Jesucristo se manifiesta como los 7 espíritus de Dios. Además, esta es la expresión que representa el poder del Espíritu Santo. Jesucristo tiene las 7 estrellas que representan los 7 pastores de las 7 iglesias. Amén. Apocalipsis 3.1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La reprensión del Señor a Sardis en cuanto a su vida espiritual no causaba gozo. Para el mundo Sardis representaba vida espiritual, pero para Cristo estaba muerta. Qué terrible estado para una iglesia que predica vida y ella misma está muerta. Predicaban del poder de Dios, pero ella no lo tenían. Hablaban de gozo al mundo, pero sus cultos eran fríos y rutinarios. De igual forma, hay muchas iglesias hoy en día con el título o nombre de cristiano, pero delante de Dios están muertos. Iglesia, ¿cuál es tu estado espiritual hoy en día? ¿Estás vivo para el mundo o vivo para Dios? Amén. Apocalipsis 3.2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Después de haber examinado Dios el estado espiritual de la iglesia de Sardis, les exhorta diciendo: sé vigilante. Estos cristianos habían olvidado el principio que Jesús estableció cuando dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Ser vigilante significa estar despierto espiritualmente todo el tiempo y poder detectar las artimañas del enemigo. Por tanto, Jesús exhorta a todos los cristianos en todo lugar
a firmar las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. Apocalipsis 3:4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque estas son dignas. Las vestiduras blancas representan pureza y santidad, sobre todo hablan de la justicia de los santos que es dada por medio de Cristo. El no manchar las vestiduras parece referirse a no compararse ni contaminarse con el estado de los demás. El pecado mancha las vestiduras espirituales del creyente, tales como la ira, enojo, contiendas, avaricia, griterías, palabras deshonestas, enemistades, pleitos, amarguras, envidias y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto y os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estas cosas manchan nuestras vestiduras. Amén. El mensaje a la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor se dirigió a esta iglesia con el título Santo y Verdadero. Santo se refiere a la completa pureza moral del Señor. Jesús fue impecable, es decir, nunca pecó, aunque fue tentado en todo. El verdadero, en él no se halló mentira, ni hubo engaño en su boca. Al contrario, Jesús es amante de lo verdadero, pues él mismo es la verdad. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Después de su muerte y de su resurrección de entre los muertos, Jesús recibió la potestad de tomar las llaves del reino de los cielos y de sentarse a la diestra del trono de su Padre. Las llaves representan su autoridad. Esto significa que Jesús es el único autorizado para cerrarle la puerta a los injustos, pero también es el único autorizado para abrirle la puerta del reino de los cielos a la gente justa, guardadora de verdad. Amén. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta de las bendiciones celestiales estaba abierta para esta iglesia. El mundo le cerró muchas puertas, pero Cristo le abrió su puerta. Y el Señor reconoce que la iglesia de la Filadelfia era débil desde el punto de vista humano, pero era fuerte y vencedora delante de los ojos de Dios, porque habían resistido la oposición y no se adaptaron a las tendencias de este mundo. Amén. Apocalipsis capítulo 3 versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta promesa es para la iglesia de los últimos tiempos, para los que temen a la palabra de Jehová, que guardan y se mantienen firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos grandes promesas para los cristianos, entre ellas la del Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y para los que se levantan contra el pueblo de Dios, la Biblia dice que serán quebrantados y humillados, porque ninguna arma forjada contra la iglesia de Jesucristo prevalecerá. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres
Ojalá fueres frío o caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Bendito Dios. Amén. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia proclamaba tener independencia y autosuficiencia, pero en realidad era una iglesia completamente empobrecida en los valores espirituales. La arrogancia y la vanagloria se detecta en las irónicas palabras con que se expresa su líder. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La arrogancia había afectado la actitud de la iglesia. Por eso el Señor les exhorta diciendo, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eran desventurados porque carecían de la dicha espiritual, miserables porque daban vergüenza con su conducta, pobres porque estaban necesitados de las ricas bendiciones celestiales, ciegos porque estaban ciegos, puesta la visión de las cosas materiales, desnudos porque estaban desvestidos de la justicia y de la santidad de Dios. Amén. Existen iglesias hoy en día con tendencias similares o peores a las de la Odisea. Hay un marcado énfasis en lo ostensible, grande, lujoso, moderno, artístico y social, pero nadie lleva al pueblo de Dios a la búsqueda humilde y sencilla de la gracia divina. Apocalipsis 3:18 dice, por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Y el consejo para la iglesia de hoy es a comprar oro refinado de él, a vestirnos con vestiduras blancas y ungir nuestros ojos con colirio, porque pensando ser ricos estamos pobres delante de Dios y creyendo estar vestidos estamos desnudos por nuestras injusticias y pensando tener una visión espiritual estamos ciegos delante de Dios. Amén. Apocalipsis 3:9. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed pues celosos y arrepiéntete. El Señor veía una deficiencia grande en la iglesia de la Odisea. Ellos, pensando que estaban ricos no tenían necesidad de nada, pero el Señor veía su condición espiritual bajo. Ellos pensaban que no tenían necesidad de nada, pero tenían grande necesidad. A veces a nuestros ojos humanos no vemos ninguna deficiencia en nuestras vidas o en nuestras iglesias, y puede ser que estamos muy equivocados y aún muy faltos delante de la presencia del Señor. El Señor en su grande amor y misericordia les escribe revelándoles su condición crítica y les exhorta hacia un arrepentimiento. El deber como nosotros, hijos de Dios, es recibir el castigo y la reprensión para estar bien delante de Él. Proverbios 3:11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien Él quiere. Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muchos tienen este versículo como el versículo evangelizador, pero la verdad de la iglesia, el mensaje es para la iglesia de Cristo, aunque escucha la palabra, sabe la palabra, pero no la recibe. Es triste saber que esta palabra se dirige hacia la iglesia, porque eso significa que hay mucha gente dentro de la iglesia que no han recibido a Jesucristo, han cerrado la puerta a Él. Amados hermanos, esto no debe de ser así. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré sobre vosotros mi Espíritu Santo, y os haré saber mis palabras. Amén. Conclusión. En este tema hemos dado a conocer el mensaje que Jesús envía a las 7 iglesias. Un mensaje de revelación, reprensión, consejo, elogios y recompensas. El Señor cela con celo santo a su prometida, la que ha sido redimida a precio de su sangre. Por lo cual,
El Señor ve la condición espiritual de cada una de las iglesias. Y después de haberlas examinado, a cada una de ellas, a la mayoría, las encuentra faltas. Y llamándolas al arrepentimiento, Él promete darle de sus ricas y abundantes bendiciones. La promesa a la iglesia en Éfeso: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, está en medio del paraíso de Dios. La promesa a la iglesia en Esmirna: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa a la iglesia en Pérgamo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel quien lo recibe. Aleluya. La promesa a la iglesia en Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre todas las naciones, y la regirá con vara de hierro, y será quebrantada como vaso de alfarero, así como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa a la iglesia en Sardi: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de su sangre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa a la iglesia en Filadelfia: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa a la iglesia en la Odisea: al que venciere, le daré, se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. La bendición final de estas cartas a las iglesias hacia todo aquel que tiene oído, partícipe de ella. Esto nos incluye a nosotros, la iglesia actual. Si somos vencedores, podemos hacer nuestra estas promesas. El Señor nos dará. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Él dijo: séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Para el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él prometió un hogar, una ciudad, calles de oro, mar de cristal, un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él e irreprensible en paz. Aleluya.
y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morar con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado el que tiene sed, porque yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda, porque allá no entrará cosa inmunda y hace mentira y abominación, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! He aquí, dice el Cordero, he aquí yo vengo pronto, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa en la sangre, bienaventurados los que lavan su ropa para tener parte del árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga ven. El que oye diga ven. El que oye diga ven. Y el que tiene sed venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él todas las palabras que están escritas en el libro. Y si alguno quitare a estas cosas, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Y el que da testimonio, aleluya, dice: ciertamente vengo en breve, si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Para la juventud, vencedores en Cristo, de la Iglesia Apóstoles y Profetas, donde pastorea nuestro hermano pastor Cristiano Fuentes. Nos ha sido un privilegio presentar estos temas para la honra y para la gloria del Señor.
y para edificación de cada uno de nosotros, esperando que se hayan gozado, sigamos adelante hasta que nuestro tiempo, Dios les bendiga. Iglesia, se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado, el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito, diciendo bienvenido a su nuevo hogar. Tomen fuertes de mi mano, porque a mi Padre les voy a presentar. Ay, 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 un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerras, golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Iglesia, se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado, el momento ha llegado, te vengo a visitar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito, diciendo bienvenido a su nuevo hogar. Tomen fuertes de mi mano, porque a mi Padre les voy a presentar. Ay, 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 un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerras, golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Gloria a Jesús. Que este tema haya sido para la honra y para la gloria del Señor. Y así ha sido la participación de la Iglesia Apóstol y Profeta Emanuel de Grencón. Así que Dios les bendiga a todos. Y si el Señor no ha venido, nos vemos el próximo año en otra convención más. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.
Nos hemos alegrado ante la presencia del Señor. En el principio pedíamos que Él se hiciera presente en este lugar.